Hola chicos, muy bienvenidos a más una clase de español conmigo. Y hoy vamos a hablar de un tema que ustedes también ya conocen, ¿no? Interesante, claro, porque todos mis asuntos son interesantes, ¿no? Y entonces vamos a trabajar hoy con un género que es la entrevista, ¿cierto? Pero vamos a ver qué es la entrevista. La entrevista es una conversación o un diálogo entre dos o más personas con objetivos predefinidos. Quiere decir que esa conversación ya es algo que está, ya está con una fecha, un horario listo, ¿no? Ya está estudiado anteriormente, preparado anteriormente, ¿no? En la que una de ellas ejerce el rol de entrevistado y su interlocutor el de entrevistador. Quiere decir, ¿qué es rol, profesora? Rol es el papel. Entonces, una de esas personas va a hacer el papel de entrevistado y la otra persona de entrevistador. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? La entrevista tiene algunos puntos relevantes. ¿Qué es eso? Son puntos importantes. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son. Primero, uh, el entrevistador, la persona que hace la entrevista, tiene que investigar el tema. Si yo voy a hablar con una personalidad, alguien importante, por ejemplo, la profesora Ira, ¿no? Ustedes me van a entrevistar porque soy muy, muy importante. Entonces, ustedes tienen que saber de cuál tema van a platicar. ¿Será que van a hablar de profesionalismo? ¿Será que van a hablar de temas personales? ¿Será que quieren saber de la opinión de la persona acerca de alguna cosa, de algún tema, ¿no? Entonces, la persona que va a entrevistar tiene que investigar el tema, tiene que es tema, asunto, ¿sí? Entonces ella tiene que saber un poco acerca de eso, ¿no? Acerca de lo que le va a preguntar, de lo que esa persona tiene que ver con ese tema, ¿no? Y por otro lado, el entrevistado también. Yo tengo que saber si yo voy a una entrevista y a qué tipo de tema me van a someter, ¿cierto? Muy bien. El otro punto es organizar las preguntas según el objetivo pretendido. Quiere decir, si yo voy a hablar con un cantante y el objetivo es hablar acerca de su carrera profesional, entonces las preguntas van a tener que seguir un rotero que me camine para eso, ¿sí? Generar un clima de confianza. ¿Qué es confianza? Ya les dije bastante veces. Entonces, confianza sería de intimidad, un clima donde la persona se quede a gusto, ¿no? Entonces, yo me siento bien en estar aquí. Entonces, aquí va a suceder a la entrevista. La manera como la persona va a hablar con el entrevistador va a hablar con el entrevistado, tiene que ser una manera más, digamos, más cercana, ¿no? Muy bien. Otra cosa, el lenguaje adecuado al contexto. Y ahí es que está. ¿Por qué? Porque si yo quiero que la persona se quede a gusto, puede ser que ella se quede a gusto hablando formalmente. Entonces, tengo que adaptarme a ese contexto. Si el contexto me exige un lenguaje formal o si el contexto me permite un lenguaje coloquial, informal. ¿Sí? El local debe ser con condiciones cómodas y eficientes, ¿sí? Entonces tiene que ser un local que esté preparado para el tipo de entrevista que vamos a hacer. ¿Cómo es el ámbito? ¿Qué sería ese ámbito? Vamos a ver qué es eso. Primero, la entrevista puede ser de ámbito laboral. ¿Qué es eso laboral? Las entrevistas de ámbito laboral son aquellas en que la persona va a buscar un empleo, ¿no? Y ella va a hacer una entrevista de empleo. Entonces yo voy allá, me voy a presentar. Entonces el ámbito laboral, yo voy a hablar más de mi profesión, de mi carrera. Entonces yo tengo que estar, miren las situaciones que vimos anteriormente. El lenguaje depende si es una empresa que me va a exigir
un lenguaje formal, yo tengo que tener toda una formalidad en mi vestimenta, en mi lenguaje, en mi postura, ¿no? Y también las cosas que vamos a hablar, ¿no? Entonces, todo está bien equilibrado, digamos así. Entonces, entrevista laboral sería eso, es una entrevista para que las personas puedan hablar acerca de su carrera profesional. La entrevista clínica, todos nosotros ya pasamos por una entrevista clínica, ¿sí? La entrevista clínica es donde el profesional de la salud va a investigar, va a preguntar acerca de la situación de salud de la persona, del paciente, ¿no? Sea de cualquier área de la salud, ¿sí? Después, más adelante, vamos a ver eso más específico. Entrevista o encuesta, ¿no? ¿Qué sería una encuesta? ¿No? Encuesta son aquellas fichas que uno rellena marcando VOF, marcando una X, es para hacer alguna encuesta. Encuesta quiere decir pesquisa, ¿tá? En portugués, hacemos pesquisas. En español hacemos encuestas, realizamos encuestas. ¿Sí? Entonces vamos a ver, de percentual, en la política tenemos mucho eso, ¿no? De hacer percentual de popularidad, percentual de aceptación, ¿no? El porcentaje también es otra palabra que se utiliza. Entonces, para eso uno utiliza las encuestas. Si las personas están satisfechas o no con alguna cosa, se hace una encuesta. ¿Sí? Entonces, es para apurar números, para apurar índices, ¿no? Y también tenemos la entrevista periodística. Esa entrevista periodística es una entrevista que ya nos trae un poco, digamos así, no es que nos trae, es que nos aprofundizamos un poco más en ella, porque ella tiene algunas características no específicas. Vamos a ver cuáles son. Entonces, la entrevista periodística, como les dije, tiene algunas características. La primera, la entrevista periodística puede ser una entrevista noticiosa. ¿Cómo es eso? Es aquella entrevista en que se entrevista a alguien, no se platica con alguien, para poder apurar, para poder saber cómo fueron los hechos de un acontecimiento reciente y específico. Por ejemplo, si yo voy a dar una noticia, ¿sí? Estoy aquí, yo soy la reportera, ¿no? Voy a dar la noticia y voy a decir, mira, el presidente de la empresa tal dijo que ahora no va más a, digamos, ofrecer tal servicio. Para eso vamos hasta el presidente de la empresa, vamos a entrevistarlo para saber acerca de eso. ¿Qué es eso? Es apurar los hechos, ¿cierto? Por eso es noticiosa, porque yo voy a dar una noticia, yo voy a investigar un hecho, ¿sí? La segunda opción, el segundo punto, tipo de entrevista periodística, es la entrevista de opinión. El entrevistado expresa sus opiniones sobre un tema relevante, ¿sí? Es interesante cuando uno ve ahora en esta pandemia que estamos ahora, la, los, uh, los noticiarios, ¿no? Televisivos están llenos de especialistas. Entonces las personas llaman a los especialistas para hablar de un tema específico, que es la pandemia, ¿sí? De COVID-19. Entonces las personas llegan y preguntan, pero mira, ¿cómo está esto? ¿Cómo está el desarrollo de una vacuna? O el desarrollo de un medicamento para la cura de eso. Entonces el especialista va a explicar, va a hablar a respecto de aquel tema específico. ¿Sí? Entonces, esa sería una de opinión. O entonces preguntar, hacer una entrevista y preguntar a un profesional de cualquier área acerca de un tema específico, ¿cierto? Entonces vamos a ver, yo voy a entrevistar a un productor de cine y voy a hablar con relación a las películas
a las últimas películas que están, están en cartel y todo, y, y quiero saber que la opinión de él es tan buena, no es tan como es. Entonces, está miedo, esa es una entrevista de opinión, donde la persona va a expresar lo que piensa, ¿sí? El tercer punto es la entrevista de personalidad. ¿Qué es eso? También conocido como perfil. La finalidad es conocer más a fondo la vida de un personaje público, ¿no? Entonces quiere decir, de personalidad, yo quiero saber acerca de aquella persona, quiero saber acerca de aquel artista, de aquella personalidad. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de la publicación de un libro, ¿sí? Entonces, el último libro de un autor muy famoso, y todo, entonces voy a hablar con él con relación esa publicación. ¿Qué es lo que él piensa de esa publicación? ¿Cómo es? ¿Cómo lo hizo? Ah, ¿Qué es lo que estaba pensando cuando lo escribió? ¿Qué es lo que era su pretensión? Entonces, ese tipo de cosas se refiere a una entrevista de personalidad, ¿sí? Bueno, las entrevistas en general, ellas tienen una estructura a seguir, ¿sí? Ellas siguen una estructura. Y esa estructura de entrevista es dividida en tres partes, o mejor, en tres formas, ¿sí? La primera estructura sería la entrevista abierta. ¿Qué es una entrevista abierta? Entrevista abierta es aquella en que las preguntas hechas al entrevistado son de amplia interpretación. Quiere decir, yo le pregunto, um, mira, pero ¿qué es lo que crees de eso que está ocurriendo en el mundo? Entonces la persona va a tener uh, una, una, um, una gama ¿cómo voy a explicar eso? La persona va a tener una, puede dar, ¿no? Una respuesta muy abierta. Ella puede hablar de la manera que le dé la gana, ¿no? Y de lo que le dé la gana. Quiere decir, si ella piensa que lo que está ocurriendo en el momento es bueno, es malo, ella tiene toda la libertad para expresar, ¿sí? Entonces ahí dice, mira, sirven de base para que emita una opinión o que reflexione, ¿no? Entonces la persona puede divagar ahí en sus pensamientos, la persona puede dar su opinión. Entonces esas son las entrevistas abiertas, son aquellas en que la persona puede estar libre para dar una respuesta, ¿sí? Aquí tenemos dos imágenes, ¿no? La primera tenemos a Alejandro Sanz, el cantante. Aquí es una entrevista abierta. La persona está platicando con él, está preguntando. Aquí también se configura en que en una entrevista, en una entrevista de personalidad, ¿no? La persona está hablando acerca de ella, está hablando, quiere saber de su carrera y todo más. En la segunda imagen tenemos una entrevista laboral, ¿no? Entonces aquí es una entrevista de empleo. Yo le pregunto a la persona, mira, ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? ¿Por qué te apetece trabajar aquí? ¿Qué es lo que te llama la atención? Entonces la persona tiene que utilizar de su creatividad y todo para poder responder, ¿cierto? Está libre para eso, ¿sí? Muy bien. La segunda estructura, tipo de estructura, es la entrevista cerrada. Esa, desconocida mayormente como un cuestionario, se compone de preguntas concretas que persiguen una respuesta, ¿no? Simple y determinada, a menudo en que es un esquema binario, ¿no? De sí o no. Esta se identifica con las encuestas, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo dije que aquellas entrevistas donde yo pregunto para saber la probabilidad de las cosas, para saber el porcentaje de alguna cosa? Entonces, yo utilizo estas entrevistas cerradas, que son preguntas. Um, ¿Te gusta del color rojo? ¿Sí o no? No tienes otra alternativa. O sí o no. Entonces son entrevistas, son preguntas cerradas, ¿sí? Entonces generalmente se utiliza para encuestas. Mira, ahí está el ejemplo, ¿no? Entonces para utilizar
los datos, ¿no? Para hacer un índice, un gráfico, ¿no? Muy bien. El tercer tópico entonces son las entrevistas semiabiertas o mixtas. Quiere decir que junta un poquito de la abierta con un poquito de la cerrada. ¿Sí? Combina preguntas abiertas o libres y otras de respuestas mucho más concretas, que puede ser de escogencia entre un número de opciones. Quiere decir, es aquella que tenemos varias alternativas que tenemos que leer, reflejar, ¿no? Pensar para poder escribir. Tenemos ahí entonces un ejemplo de una entrevista semiabierta, ¿cierto? Bueno, chicos, entonces lo que quería traerles hoy en esta clase es justamente eso, de qué es una entrevista, de cómo funciona eso, ¿no? ¿Qué tipo de entrevistas que tenemos? Entonces quiero que esta semana ustedes piensen bien en los tipos de entrevistas que ustedes conocen, los tipos de entrevistas que ustedes ya participaron, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestras actividades, ¿no? Trabajando con eso y nos vemos en una próxima clase, ¿sí? Hoy terminamos por aquí. Hasta más.